Le agradezco a la ministra de la Suprema Corte nos tome la comunicación, Lenia Batres. Ministra, muy buenas tardes. Usted ha sido defensora de la reforma en distintas instancias. ¿Qué pasó en la Suprema Corte? ¿Cómo es que llegan a esta propuesta y luego a la votación? Entiendo, usted votó en contra, pero ¿qué estamos viviendo hoy por hoy en la Corte? Buenas tardes, Enrique. Fíjese que sí, pues lo que sucedió el día de ayer fue totalmente irregular. Se está sometiendo una consulta a trámite porque 19 jueces y magistrados le están requiriendo a la presidenta de la Corte que someta a la votación del Pleno la inconstitucionalidad, o sea, la posibilidad de que se declare inconstitucional una reforma constitucional, que es esta reforma recientemente publicada el pasado 15 de septiembre sobre el Poder Judicial. Entonces aquí hay muchos hechos irregulares. Un primer hecho irregular es que hay un conflicto de interés absolutamente obvio. Quienes están solicitando esta declaración pues son jueces y magistrados, es decir, parte interesada, no respecto de normas o del efecto de carácter general de normas que tienen ese alcance, sino respecto particularmente de los efectos que tienen sobre sí, y lo están haciendo a través de una vía que no es idónea porque el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no los faculta a ellos, pero además su objeto es absolutamente distinto, es una norma de carácter administrativo, se refiere ese artículo, la totalidad de ese artículo 11, a las facultades del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y particularmente ellos alegaron el ejercicio que se diera este trámite a través de la fracción 22 de este artículo, y pues una fracción que habla de las controversias que pudieran suscitarse entre el Consejo de la Judicatura Federal o el Pleno de la Suprema Corte, con particulares respecto de contratos específicos. Entonces, lo que hizo el ministro González Alcántara fue interpretar este texto y decirle al Pleno de la Corte que no procedía, o sea, reconoció que no tenía nada que ver esta fracción con el alcance que le querían dar los jueces y magistrados solicitantes, pero dice él, se reencausa, nos plantea, y pongo este verbo entre comillas, porque finalmente pues tampoco está previsto ningún reencauzamiento. Entonces, insisto, se trata de facultades de carácter administrativo y nos reencausa hacia la fracción 17 del artículo 11 de la Ley Orgánica. Esta fracción tampoco tiene nada que ver porque no habla de controversias entre diferentes órganos del Estado, sino entre órganos, y habla particularmente de controversias internas entre órganos del Poder Judicial de la Federación, y especifica entre las salas y cualquiera de los órganos o entre los propios órganos del Poder Judicial de la Federación, que puede ser cualquiera, un tribunal, un juzgado, el Consejo de la Judicatura, cualquier otro órgano, porque se trata pues de una función finalmente jerárquica que ejerce el propio Pleno de la Suprema Corte respecto de cualquier otra controversia. Es el órgano superior del Poder Judicial, pues se entiende que puede resolver las controversias internas. Y el alcance que le da finalmente la resolución del ministro González Alcántara es que a través de esta fracción sí se puedan declarar en un alcance absolutamente absurdo, absolutamente desmedido, se puedan declarar inconstitucionales reformas constitucionales, atribuyéndole a esta fracción que se puede extender
a controversias con otros órganos. Ya eso en sí es bastante delicado, pero más desmedido aún es que se quiera interpretar que incluso la Corte puede interponer o puede resolver supuestas controversias de 19 jueces y magistrados contra el poder constituyente permanente o poder reformador de la Constitución, como quiera que se le quiera llamar, porque pues es a través de la inquietud absolutamente personal de quienes no deberían estar impugnando la propia reforma porque les es desfavorable personalmente, le pidan al Pleno de la Suprema Corte que debería en su totalidad o deberíamos declararnos impedidos porque finalmente somos juez y parte en ese tema, así como a los jueces y magistrados les puede afectar, pues a nosotros también, porque finalmente está recortándose nuestro periodo, está asumiéndose algo que ya estaba en la Constitución, que es que se cumpla el límite de remuneraciones establecido en el artículo 127, fracción segunda, que como sabemos establece que el máximo que podemos recibir de remuneración, pues es el concerniente a la propia remuneración que tenga en este caso al día de hoy la Presidenta de la República. Entonces ha estado violando durante 14 años por este Poder Judicial esta normativa y bueno, lo que hace la reforma es obligarnos a que cumplamos ya este límite constitucional de remuneraciones. Es decir, hay afectaciones y nosotros deberíamos declararnos impedidos. No solo no nos declaramos impedidos, sino que a través de una norma administrativa queremos inhabilitar al poder de poderes que hay en nuestro país, que es el poder constituyente, la única representación absoluta del pueblo mexicano que se expresa a través de 500 diputados, 128 senadores y la totalidad de legisladoras y legisladores de los congresos locales de los estados de la República. Entonces está desconociendo la votación que ya se tuvo, la publicación de la reforma y a través de algo que no nos faculta, que no faculta a los jueces y magistrados a interponer una controversia externa, que no nos faculta a nosotros como ministros y ministras a resolverla, resulta que estamos dando cauce no solamente a que podamos resolver esta controversia, sino cualquiera que se le ocurra a quien sea, porque además, como no se trata de ningún artículo previsto, ninguna ley, ni además no tiene asidero en la Constitución no prevé este tipo de controversias. Mucho se ha hablado de esta situación en torno al Poder Judicial y de los alcances que tiene la misma. Ya se publicó la reforma, ya está en la Constitución, ya está en este proceso. Esta reforma, petición que se hace por estos 8 ministros, ¿tiene el alcance? ¿El poder técnico existe para poder hacer esta situación? ¿No decía usted son jueces y parte al mismo tiempo? Y bueno, no existe el instrumento, es decir, no hay ningún artículo constitucional que nos faculte para invalidar reformas constitucionales. Y es más, lo que hay es una larguísima tradición doctrinaria, pero además en esta Suprema Corte también una cantidad grande, por lo menos ayer citamos más de 10 jurisprudencias que lo que hacen es confirmar que la Suprema Corte ni ningún órgano constituido tiene facultades para invalidar, para declarar inconstitucional una norma emitida por el Congreso Constituyente Permanente o por el llamado Poder Reformador de la Constitución. Y no la tiene porque nosotros somos una creación, claro, ficta, obviamente, de la propia Constitución. Entonces, si nosotros somos posteriores a la Constitución, pues no podemos estar invalidando lo que se emite de la Constitución. Es un contrasentido teórico. Hay países que han llegado a tener este criterio, pero se trata de constituciones absolutamente blandas, constituciones como la estadounidense o la inglesa, que son constituciones que se reforman permanentemente, no en actos
formales, sino a través de la interpretación de los propios poderes judiciales, pues son otro caso. Pero en el caso mexicano, la doctrina, el tipo de sistema jurídico que se le denomina romano germánico o codificado o escrito, que tiene rasgos de constitución rígida, por lo menos en su parte fundamental, no tenemos nosotros, nunca se ha admitido, no hay jurisprudencia, no hay teoría que haya interpretado que nosotros tenemos facultades, y bueno, y no hay artículos, no hay ninguna norma que nos faculte para declarar inconstitucional ninguna norma emitida por el poder reformador o constituyente permanente. Entonces lo que hay pues es una cosa absurda a través de una norma secundaria. Bueno, antes no se tomaron un reglamento para darse esta facultad, pero a través de una norma secundaria de carácter orgánico administrativo pretenden darle una extensión a algo que no es extendible, porque el artículo 105 constitucional determina muy claramente en su fracción primera en qué casos procede la controversia entre distintos poderes de la Unión, y en todos los casos, o órganos de estos poderes, en todos los casos se trata de poderes constituidos, no del constituyente, del que nosotros todas las autoridades emergemos, y por eso es que la única máxima autoridad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial es la autoridad de la Constitución. Se habla de supremacía constitucional, no de supremacía judicial. Nosotros, insisto, no tenemos ese alcance, y el que se lo quieran otorgar a través de la ley orgánica, pues es un verdadero fraude jurídico, un fraude a la ley, un fraude a la nación, un fraude jurídico y un fraude antidemocrático, autoritario, no solo discrecional, sino absolutamente arbitrario. Entonces hay de facto un abuso de autoridad en querer interpretar esta norma con ese alcance. Y por eso, justamente, pues ayer pues intervenimos y opinamos que es un equivalente a un golpe de Estado. Obviamente no golpe de Estado en el sentido de que se toma el poder ejecutivo, sino que se está suplantando la máxima autoridad, que es la autoridad de nuestra Constitución. Se está suplantando ni siquiera al poder legislativo, que ya lo ha hecho indebidamente en muchas ocasiones el propio Pleno de la Suprema Corte, sino que en este caso se está suplantando al único poder que se encuentra por encima de todos, que insisto, pues es el que da lugar, el que crea, el que puede reformar a nuestra Constitución, que le llamamos constituyente permanente. Ahora, a partir de esta suplantación, ministra, ¿qué procede? ¿Cuál es? Porque al final del día ahí habría no solo intereses encontrados, sino podríamos estar hablando de delitos. ¿Qué pasaría en torno a ello? Pues yo opino que procede el juicio político, que sí hay responsabilidad penal. Entiendo la declaración que hizo la presidenta de la República el día de hoy, de que no se acepten provocaciones, que tal vez sea eso lo que buscan estos ministros y ministras, queriendo victimizarse y acusar de autoritarismo al propio gobierno. Bueno, no es una facultad del gobierno, pues es una facultad del Congreso de la Unión, la declaración de un juicio de procedencia, que en este caso es el que daría lugar a una responsabilidad penal, o de un juicio político que daría lugar a la destitución, a la inhabilitación y a la imputación de algún tipo de responsabilidad directamente que señala los artículos 108, 109, 110 de nuestra Constitución. Bueno, independientemente de ello, yo creo que lo que procede de manera inmediata pues es denunciar este abuso de autoridad. Efectivamente, pues estaría todavía pendiente saber si alguno de los afectados, sobre todo quienes forman parte del propio poder constituyente permanente, pues quisieran imputarles algún tipo de responsabilidad. Lo que, insisto, pues nos corresponde a quienes estamos en la propia Corte y quienes finalmente entendemos estos alcances, pues es denunciarlo. Muchas veces
la Corte ha gozado de la presunción de que actúa de manera responsable, de que actúa conforme a nuestros términos constitucionales, conforme a las facultades legales que se les tiene atribuida, pero en este caso pues hay que denunciar que no es así, está brincándose no una ley, sino a nuestra Constitución entera y a nuestro régimen democrático. Incluso yo diría, pues está pasando por encima de las 35 millones de personas que se declararon en las pasadas elecciones a favor de una reforma judicial. Está pasando por encima del constituyente permanente, que son el conjunto de las y los legisladores de todo nuestro país. Es decir, pues hay un atropello múltiple y por lo menos pues es momento de denunciarlo, que efectivamente a quien le corresponde pues estudie qué procede y lo haga responsablemente. Y justamente parte de la denuncia que tenemos que hacer ahora es que el Poder Judicial está actuando de manera absolutamente ilegal, inconstitucional, y no solamente en este caso, tenemos con el día de hoy 45 días en un paro ilegal, un paro abusivo porque no se ha detenido el pago a las personas que no están cumpliendo sus funciones y cobran bastante, tienen salarios sumamente altos los jueces y los magistrados, no cumplen su función, tienen 440,000 juicios de amparos suspendidos, nos dice la Fiscalía General de la República que han dejado de emitir más de 10,000 autos de vinculación a proceso, es decir, pues están atentando contra la seguridad pública de nuestro país y además hasta reclaman el pago de una indemnización por estar movilizados y le condicionan al Consejo de la Judicatura Federal, que no ha tenido la más mínima voluntad de poner orden en este asunto, en este paro ilegal, pues le reclaman que le paguen una indemnización. Bueno, pues es un poder judicial que el día de hoy está en franca rebeldía con nuestro orden jurídico, no quiere cumplir las leyes, no quiere cumplir la Constitución, y lejos de ello está incluso buscando atentar contra este orden jurídico que está obligado a resguardar. Muy bien, gracias, ministra. ¿Le parece si quedamos al habla para seguir discutiendo en días próximos esto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Un saludo a usted y a su auditorio.